La sala de conferencias del piso 42 brillaba bajo la luz del atardecer mientras Sofía Morales estudiaba su tablero de ajedrez a solas. Un suave golpe interrumpió su concentración. «Pasa», dijo sin levantar la vista. Un conserje alto, vestido con un overol, entró empujando su carrito de limpieza en silencio. Algo en la posición del tablero captó su atención y ella notó que la observaba. Por impulso, movida por la soledad o la arrogancia, sonrió y hizo una oferta que lo cambiaría todo. «Gáname en ajedrez, y me casaré contigo». El hombre se detuvo, la miró directamente con ojos gris verdosos y serios, y respondió: «Me llamo Diego, y juego en serio». Sofía Morales había dominado su rincón del mundo empresarial por más de una década, transformando la modesta firma de consultoría de su padre en una potencia multinacional con pura fuerza de voluntad y un intelecto que cortaba las intrigas de las salas de juntas como un cuchillo. A los 35, tenía todo lo que siempre quiso: respeto, éxito y suficiente dinero para comprar cualquier cosa, excepto lo único que siempre se le había escapado. El amor había resultado ser un lujo que no podía permitirse. No cuando cada relación se desmoronaba bajo el peso de su ambición o se disolvía en el ácido de los celos ajenos por su éxito. Los hombres querían conquistarla o ser conquistados por ella. Y ella se había cansado de ambos juegos hacía mucho. El tablero de ajedrez frente a ella era una reliquia de su padre, tallado en ébano y marfil, cada pieza una pequeña obra de arte. Aprendió el juego a su lado, cuando su aprobación aún importaba. Antes de que el cáncer se lo llevara y la dejara sola con un imperio que nunca pidió, pero que no podía soportar perder. Ahora, el ajedrez era su meditación, su escape de las demandas interminables del liderazgo. En los 64 cuadrados del tablero, encontraba una pureza que el mundo corporativo carecía. Cada movimiento tenía consecuencias, cada decisión importaba, y la victoria era para quienes pensaban más lejos. Diego Vargas vivía en un universo completamente diferente, uno medido no en ganancias trimestrales, sino en pequeñas victorias y supervivencia diaria. A los 39, se movía por las torres relucientes del centro de San Juan con la eficiencia invisible de la clase trabajadora, notado solo cuando algo salía mal. Sus anchos hombros cargaban más que el peso de los equipos de limpieza industrial, soportaban las esperanzas y temores de un hombre que lo había sacrificado todo por el futuro de su hija. El mundo del ajedrez lo conoció alguna vez como un prodigio, un adolescente que danzaba en los tableros de torneos con la gracia de un poeta y el instinto asesino de un depredador. Pero eso fue antes de que Clara muriera, antes de que los ataques de asma de Lucía, de 8 años, empezaran a robarle el aliento en la mitad de la noche, antes de las facturas médicas, las vigilias sin dormir y la certeza de que el genio no significaba nada si no podías proteger a quienes amabas. Ahora limpiaba oficinas por 12 pesos la hora más beneficios, un trabajo estable con seguro médico y horarios predecibles. Su vida anterior parecía un sueño hermoso, lejano e irrelevante para el hombre en que se había convertido. Lucía Vargas era la estrella más brillante en el universo reducido de su padre, una niña precoz de 8 años con el espíritu gentil de su madre y la mente rápida de su padre. Su asma había sido manejable hasta hace poco, pero los ataques se volvían más frecuentes, más severos, cada uno un recordatorio de lo frágil que era la vida que con tanto cuidado habían construido. No recordaba mucho de su madre, pero sí el tablero de ajedrez que aún estaba en la mesa de la cocina, aquel en el que su padre a veces se perdía, tocando las piezas como si fueran viejos amigos con los que había perdido contacto. El apartamento que compartían en el barrio de Santurce era modesto pero limpio, lleno de los dibujos de Lucía y la desesperación silenciosa de un padre soltero tratando de hacer que todo pareciera normal cuando nada lo era. La sala de conferencias parecía encogerse mientras Diego se acercaba al tablero con pasos medidos. Sofía esperaba que riera, que hiciera algún comentario autodespectivo sobre no saber cómo se movían las piezas, restableciendo el orden natural de sus mundos respectivos. En cambio, él estudiaba el tablero con la intensidad de un cirujano examinando una radiografía, sus grandes manos flotando sobre las piezas con sorprendente delicadeza.
Estás jugando el gambito de dama, observó, sentándose frente a ella con una naturalidad que sugería que pertenecía allí. Rechazado. Variación clásica. Prefieres el control sobre las complicaciones tácticas. No era una pregunta, y la precisión de su análisis hizo que algo se agitara en el pecho de Sofía. Sorpresa, tal vez, o el primer destello de un interés genuino que no había sentido en años. Parece que sabes moverte en un tablero, respondió ella, intentando mantener un tono casual mientras reevaluaba al hombre frente a ella. De cerca, podía ver la inteligencia en sus ojos, la manera cuidadosa en que se comportaba, como si estuviera acostumbrado a ser subestimado. ¿Estás seguro de querer aceptar el desafío? No suelo perder, sonrió Sofía, y la sonrisa transformó por completo su rostro. Yo tampoco, respondió Diego simplemente, alcanzando el peón de dama blanco. ¿Reiniciamos el tablero? Lo que siguió fue la partida de ajedrez más intensa de la vida de Sofía. Diego jugaba con una gracia fluida que hablaba de años de estudio serio. Cada movimiento fluía naturalmente del anterior, como si estuviera leyendo un guión que solo él podía ver. Su apertura era clásica pero creativa, estableciendo control del centro mientras mantenía sus verdaderas intenciones ocultas. Sofía se encontró inclinándose hacia adelante, su confianza habitual desvaneciéndose al darse cuenta de que enfrentaba a un jugador de verdadera habilidad. Para el 10º movimiento, sabía que estaba en problemas. Para el 15º, luchaba por su vida en el tablero. Las piezas de Diego se movían con precisión quirúrgica, cada captura y avance parte de un patrón más amplio que apenas ahora comenzaba a aclararse. No solo estaba jugando ajedrez, estaba dirigiendo una sinfonía de estrategia que se construía hacia un crescendo inevitable. Haku, dijo Diego suavemente, su caballo encontrando una casilla que parecía surgir de la nada. Sofía miró fijamente el tablero, su mente corriendo a través de posibles defensas, cada una desmoronándose bajo el análisis. Movió su rey a un lugar seguro, pero incluso mientras lo hacía, podía ver las paredes cerrándose a su alrededor. Haku, dijo él de nuevo, esta vez con una pieza diferente, el ataque viniendo desde un ángulo que no había anticipado. Sus palmas estaban sudando, algo que no había sucedido desde su primera gran presentación ante la junta directiva hace 15 años. El tercer jaque llegó como un trueno. Jaque mate, anunció Diego, aunque su tono no tenía triunfalismo, solo una satisfacción tranquila. La posición era elegante en su brutalidad, su rey atrapado en una red de piezas de él. Sin escape posible. La partida terminó en exactamente 21 movimientos. El tablero parecía burlarse de ella mientras miraba la posición final. Cada pieza era un testamento de su derrota completa y absoluta. Sofía Morales, que había construido un imperio con cálculos cuidadosos y pensamiento estratégico, había sido superada por un hombre cuya existencia apenas había registrado 5 minutos antes. El rey de marfil yacía de lado, donde ella lo había inclinado en rendición, y de alguna manera, ese pequeño gesto se sentía como lo más honesto que había hecho en años. Me engañaste, dijo finalmente, su voz cargada de una fragilidad que no reconocía. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, teñidas de una ira dirigida más hacia sí misma que hacia él. Me dejaste pensar que era solo un tipo cualquiera que sabía mover las piezas. Diego comenzó a reiniciar el tablero con movimientos cuidadosos y practicados, cada pieza encontrando su casilla inicial con la precisión de un ritual. Nunca dije que era solo un tipo cualquiera, respondió con calma. Tú lo asumiste por mi trabajo. Hay una diferencia. La distinción la golpeó como una bofetada, obligándola a confrontar la arrogancia casual que la había llevado a este momento. Había visto su overol y su carrito de limpieza y lo había reducido a un estereotipo, sin imaginar que la inteligencia podría existir fuera de los confines estrechos de su mundo corporativo. La revelación era incómoda, como descubrir un punto ciego en su visión periférica que siempre había estado allí. ¿Dónde aprendiste a jugar así?, preguntó, la curiosidad genuina superando su orgullo herido. Eso no fue suerte ni fortuna de principiante.
Me desmantelaste sistemáticamente. Diego terminó de colocar el último peón y la miró con esos inquietantes ojos gris verdosos. Tuve buenos maestros cuando era joven, dijo, y ella captó algo en su tono que sugería una historia con profundidades que no podía imaginar. El ajedrez fue mi vida una vez, antes de que otras cosas se volvieran más importantes. La frase quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que la hicieron querer formular una docena de preguntas más. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, Diego se levantó de la silla, empujando el carrito de limpieza hacia la puerta con la misma eficiencia silenciosa que lo había traído a su órbita. Gracias por la partida, señorita Morales, dijo formalmente. Debo terminar mis rondas. Sofía lo vio irse, su mente llena de preguntas que no sabía cómo formular. La sala de conferencias se sentía diferente ahora, más pequeña de alguna manera, como si la presencia de Diego hubiera expandido el espacio y su ausencia lo dejara disminuido. Miró el tablero reiniciado, las piezas alineadas en sus posiciones iniciales eternas, y sintió una sensación hueca y desconocida en su pecho. Durante el resto de la semana, se encontró pensando en el conserje tranquilo que la había humillado tan completamente y con tanta gracia. Fue un comentario casual de su asistente sobre la necesidad de actualizar la base de datos de contratistas de servicios del edificio lo que le dio la excusa que necesitaba. Las verificaciones de antecedentes de los empleados eran una parte rutinaria de la seguridad corporativa, se dijo a sí misma. Incluso mientras abría el archivo de Diego Vargas en su computadora tarde un jueves por la noche. Lo que encontró allí la hizo recostarse en su silla, como si hubiera recibido un golpe físico. La información básica era poco notable: 39 años, viudo, una hija dependiente, historial de conducción limpio, sin antecedentes penales. Pero enterrada en la sección de historial laboral había una sola línea que lo cambió todo: ocupación previa, jugador profesional de ajedrez, calificación USCF 2437. Sus manos temblaron mientras cruzaba esa calificación con las bases de datos oficiales de la Federación de Ajedrez. Los números contaban una historia que dejó a Sofía sin aliento, entre la incredulidad y algo cercano al asombro. Diego Vargas no había sido solo un jugador profesional de ajedrez. Había sido un verdadero prodigio, un adolescente que dominó los circuitos juveniles nacionales a finales de los 90 y principios de los 2000. Reportes de torneos de hace 20 años lo describían como brillante e intrépido, un genio táctico con una comprensión intuitiva de posiciones complejas. Cuanto más investigaba, más extraordinaria se volvía su historia. Maestro internacional a los 16, a punto de alcanzar las normas de gran maestro cuando una tragedia familiar lo alejó del juego competitivo justo en su apogeo. En foros de entusiastas del ajedrez, había especulaciones sobre qué pasó con aquel chico Vargas que pudo haber sido el próximo Fischer. Rumores sobre una carrera prometedora interrumpida por circunstancias misteriosas. El misterio se resolvió con un certificado de defunción encontrado en registros públicos. Clara Isabel Vargas, 29 años, cáncer de mama, sobrevivida por su esposo Diego y su hija Lucía. La fecha era de hace 7 años, lo que significaba que había estado cuidando a una esposa con una enfermedad terminal y a una niña pequeña cuando abandonó el ajedrez profesional para siempre. El sacrificio era abrumador en su totalidad. Había renunciado no solo a una carrera, sino a toda una identidad, transformándose de una estrella en ascenso a un conserje por la supervivencia de su familia. Sofía se encontró mirando fotografías de torneos de sus días de gloria, estudiando al joven intenso con ojos feroces y una sonrisa confiada. Ese Diego Vargas había habitado un mundo de viajes internacionales, patrocinios corporativos, entrevistas en revistas y honorarios por apariciones que podrían haberlo establecido de por vida. Lo cambió todo por un seguro médico y un sueldo estable, volviéndose invisible para que su hija pudiera respirar. El peso de su propio desdén anterior se asentó sobre ella como una carga física. Había visto su ropa de trabajo y su actitud tranquila y asumió que era intelectualmente inferior, sin imaginar que había sacrificado más de lo que ella jamás había logrado.
El hombre que la había derrotado con tanta facilidad había jugado ajedrez al más alto nivel cuando ella aún aprendía a leer balances corporativos. Más aún, había renunciado a la grandeza por amor, algo que ella nunca entendió porque nunca había amado a nadie más que al éxito. A la mañana siguiente, se sentía distraída e inquieta, incapaz de concentrarse en la corriente de reuniones y decisiones que normalmente consumían su atención. Había planeado buscarlo directamente para disculparse por sus suposiciones y tal vez retarlo a otra partida. Pero el destino intervino en forma de una emergencia médica que despojó a Sofía de sus últimas pretensiones. Salía del edificio alrededor de las 6 de la tarde cuando escuchó el alboroto en el estacionamiento. Una voz masculina, tensa por el pánico, hablaba rápidamente con lo que parecía un operador de emergencias. Siguiendo el sonido, encontró a Diego arrodillado junto a una niña pequeña que luchaba por respirar. Sus labios teñidos de azul, sus ojos abiertos con el terror particular de quien se ahoga en el aire. Lucía, pequeña, solo intenta relajarte, decía Diego, su voz firme a pesar del miedo que radiaba de cada línea de su cuerpo. La ambulancia ya viene. Papá está aquí. En su mano había un inhalador que claramente no ofrecía suficiente alivio, y Sofía podía ver la desesperación en sus movimientos mientras intentaba posicionar a su hija para facilitar su respiración. Sin pensarlo, Sofía dejó caer su maletín y sacó su teléfono. Soy Sofía Morales, dijo al operador de emergencias con la voz que había comandado salas de juntas durante 15 años. Necesito una ambulancia en el estacionamiento del edificio Morales en San Juan inmediatamente. Tenemos a una niña en distrés respiratorio severo, y autorizo el uso del helipuerto de mi empresa para transporte médico de emergencia si es necesario. La siguiente hora pasó en un torbellino de paramédicos y tanques de oxígeno, del rostro pálido de Diego mientras subía a la ambulancia junto a la camilla de su hija, de Sofía siguiéndolos en su propio auto porque, de alguna manera, irse le parecía imposible. En el hospital, se encontró en la incómoda posición de ser al mismo tiempo esencial e inútil. Su información de seguro y autorizaciones de emergencia facilitaron el paso de Lucía por el triaje, pero solo podía observar impotente mientras Diego desaparecía tras las puertas del departamento de emergencias pediátricas. Esperó en la sala familiar, rodeada por esa mezcla particular de esperanza y desesperación que los hospitales cultivan, revisando su teléfono cada pocos minutos por actualizaciones que sabía no llegarían. Cuando Diego finalmente salió 3 horas después, su rostro estaba marcado por el agotamiento, pero ya no ensombrecido por el pánico. Lucía estaba estable, informó, respondiendo bien a los tratamientos con nebulizador, probablemente sería dada de alta por la mañana si sus niveles de oxígeno permanecían estables. Gracias, dijo simplemente, y ella pudo ver en sus ojos que entendía exactamente lo que su intervención había significado. La semana siguiente, encontraron excusas para cruzarse. Encuentros casuales que no parecían accidentales. Sofía comenzó a tomar descansos para tomar café en el vestíbulo del edificio durante el turno de la tarde de Diego, aparentemente revisando informes, pero en realidad esperando verlo mientras trabajaba. Él, a su vez, parecía encontrar razones para limpiar los pisos ejecutivos con más frecuencia. Sus conversaciones desarrollaron el ritmo fácil de dos personas descubriendo que genuinamente disfrutaban de la compañía del otro. El cambio en Sofía fue sutil pero profundo, notado primero por su asistente y luego por los socios principales que se habían acostumbrado a su actitud profesional gélida. Sonreía más, reía ocasionalmente en las reuniones, parecía de alguna manera más presente en las conversaciones en lugar de calcular 3 movimientos por adelantado. La transformación de Sofía era atractiva en formas que no tenían nada que ver con su apariencia y todo con el surgimiento de una calidez que había estado enterrada bajo años de armadura corporativa. Para Diego, esta amistad representaba una revelación diferente. Se había acostumbrado tanto a ser invisible, a que su inteligencia y su historia fueran ignoradas o desestimadas, que el interés genuino de Sofía en sus pensamientos y opiniones se sentía como salir a la luz tras años en la sombra. Ella preguntaba por su hija con verdadera curiosidad,
por su pasado en el ajedrez sin condescendencia, por su trabajo actual con el respeto que se otorga al trabajo honesto bien realizado. Lucía, por su parte, había comenzado a hacer preguntas sobre la amiga de papá del trabajo, la señora bonita que ayudó en el hospital y que, de alguna manera, hacía que el rostro de su padre se suavizara cuando la mencionaba. Los niños tienen una comprensión intuitiva del clima emocional de sus padres, y Lucía podía sentir el cambio sutil en el estado de ánimo diario de Diego, como parecía más ligero y esperanzado de lo que había estado desde la muerte de su madre. Los tres comenzaron a pasar tiempo juntos fuera de los confines estériles de los edificios de oficinas y las instalaciones médicas. Viajes al parque los sábados por la tarde en el Parque Luis Muñoz Marín, donde Lucía podía jugar mientras los adultos conversaban. Cenas informales en restaurantes familiares en Santurce, donde Sofía se maravillaba de la intimidad fácil entre padre e hija. Noches de películas en el modesto apartamento de Diego, donde ella aprendió a navegar las complejas negociaciones necesarias para encontrar películas adecuadas para una niña de 8 años. Sofía descubrió que realmente disfrutaba de la compañía de Lucía, encontrando en la curiosidad brillante y el afecto sin reservas de la niña algo que había olvidado que le faltaba. Lucía, a su vez, estaba fascinada por esta mujer glamorosa que vestía como princesa pero le hablaba como igual, que sabía de salas de juntas y negocios. Pero también recordaba cómo era tener 8 años y estar llena de preguntas sobre el mundo. La creciente cercanía entre ellos se sentía natural e inevitable, como el desarrollo orgánico de una posición de ajedrez, donde cada movimiento fluía lógicamente del anterior. Pero su felicidad privada estaba a punto de chocar con el escrutinio público que venía con la prominencia de Sofía, desencadenando una serie de eventos que pondrían a prueba los cimientos de todo lo que estaban construyendo juntos. El video apareció en la plataforma interna de redes sociales de la empresa un martes por la mañana, publicado por Marcos Rivera, un asociado junior del departamento de contabilidad que había estado trabajando hasta tarde la semana anterior. El metraje era granulado, grabado a través de la pared de vidrio de la sala de conferencias con su teléfono. Pero el audio era lo suficientemente claro. La voz de Sofía haciendo su oferta temeraria. La respuesta mesurada de Diego, la intensidad de su partida de ajedrez comprimida en 90 segundos de drama corporativo. El título decía, cuando la directora promete casarse con el conserje si la vence en ajedrez y él lo hace en 3 movimientos. ¿Es esto legalmente vinculante? La publicación estaba etiquetada con emojis de risa y compartida entre departamentos con el entusiasmo viral que solo el chisme laboral podía generar. Para el mediodía, el video había sido visto por la mitad de la empresa y reenviado a docenas de cuentas personales. El hilo de comentarios creció como un tumor maligno, lleno de especulaciones sobre la vida personal de Sofía. Bromas sobre romances de oficina y preguntas cada vez más incisivas sobre si se había violado la política de la empresa. El Departamento de Recursos Humanos recibió 17 llamadas antes del almuerzo, la mayoría solicitando aclaraciones sobre políticas de fraternización y estándares de conducta ejecutiva. Sofía se enteró del video cuando su asistente llamó a la puerta de su oficina con una expresión que sugería un desastre inminente. Señorita Morales, tenemos una situación, comenzó Jennifer con cuidado. Hay un video circulando en la plataforma de la empresa. Muestra a usted jugando ajedrez con uno del personal de mantenimiento. El contenido está generando discusión. La sangre se le fue del rostro mientras veía el metraje, viendo su momento de coqueteo impulsivo transformado en un espectáculo público. Los comentarios eran peores que el video en sí, una mezcla tóxica de sexismo y clasismo que la reducían a una caricatura y descartaban a Diego como un oportunista buscando explotar su riqueza y posición. La persona profesional que había construido durante décadas estaba siendo diseccionada por personas que no sabían nada de su vida o sus elecciones. Su teléfono sonó constantemente durante la tarde. Miembros de la junta expresando preocupación por la imagen corporativa. Socios comerciales haciendo consultas cuidadosamente redactadas sobre su juicio.
Reporteros de la prensa empresarial esperando transformar el chisme laboral en una historia sobre conducta ejecutiva indebida. Cada conversación erosionaba su compostura, obligándola a defender decisiones que no estaba segura de entender ella misma. La peor llamada vino de Ricardo Morales, su tío y presidente de la Junta, cuya desaprobación llevaba el peso de la decepción familiar y la responsabilidad fiduciaria. Sofía, ¿qué demonios es esto de casarte con el conserje?, dijo. La Junta está preocupada por tu juicio. Este tipo de publicidad podría dañar nuestra reputación con los clientes. Fue una broma, Ricardo, respondió ella con tensión, odiando el tono defensivo en su propia voz. Un comentario casual sacado de contexto por alguien con demasiado tiempo y poca discreción. No parece casual en el video, replicó él fríamente. Parece que estás haciendo una burla de tu posición y de la dignidad de la empresa. Esa noche, confrontó a Diego en el elevador de servicio del edificio, su compostura finalmente rompiéndose bajo el peso acumulado de la humillación pública y la presión profesional. El hombre que había parecido tan noble y principal en el hospital ahora le parecía un potencial oportunista, alguien que podría haber orquestado toda la situación para beneficio personal. ¿Lo sabías?, exigió sin preámbulos. ¿Sabías que ese pequeño fisgón nos estaba grabando? ¿Fue esto una maniobra elaborada para avergonzarme o aprovecharte para mejorar tu situación? El rostro de Diego se volvió cuidadosamente inexpresivo, la expresión de alguien que había aprendido a soportar acusaciones sin contraatacar. No, dijo simplemente. No sabía que alguien estaba grabando. No quiero nada de ti excepto tu amistad, la cual parece que estoy a punto de perder. Mi amistad. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, cargadas con la crueldad particular que surge de arremeter contra la persona más cercana a la fuente del dolor. ¿Eso es lo que llamas humillar a alguien frente a toda su empresa? ¿Hacerla parecer una tonta que ni siquiera puede darse cuenta cuando la están engañando? Nunca te engañé, respondió Diego en voz baja. La razonabilidad de la respuesta de Diego solo avivó más la ira de Sofía, haciéndola sentir mezquina e irracional frente a su calma digna. Claro. El conserje noble, demasiado puro para aprovecharse de una situación. Debes estar riéndote de todos nosotros, los idiotas ricos que nunca sospecharon que el personal podría tener cerebro. Algo parpadeó en los ojos de Diego, la primera grieta en su compostura cuidadosamente mantenida. ¿Quieres saber de qué me río? Me río de mí mismo por pensar que eras diferente. Por creer que alguien que construyó un imperio podría entender lo que significa sacrificar todo por las personas que amas. Pero eres igual que los demás. Todo es una transacción. Todos tienen un motivo oculto, y Dios no permita que alguien exista fuera de las cajitas que has creado para ellos. El elevador llegó al primer piso y se abrió con un tintineo mecánico que sonó como un clavo en un ataúd. Diego salió sin mirar atrás, dejando a Sofía sola con el eco de sus palabras y la creciente certeza de que acababa de destruir lo mejor que le había pasado en años. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de control de daños y gestión de crisis corporativas. El video fue eliminado de la plataforma de la empresa, pero ya había sido copiado y compartido en redes sociales, tomando vida propia más allá del chisme corporativo. Sofía se sumergió en el trabajo con renovada intensidad, quedándose hasta tarde para evitar las miradas compasivas de su personal y los susurros especulativos que la seguían por los pasillos. No volvió a ver a Diego hasta el jueves siguiente, cuando un ataque de asma de Lucía, con una ferocidad brutal, los llevó de nuevo a la sala de emergencias. La llamada llegó a su oficina a las 2 de la tarde, la voz de Diego tensa por un pánico controlado, preguntando si su autorización de seguro aún era válida, si podía ayudarlos a navegar el sistema una vez más. Sofía estaba en su auto antes de que él terminara de hablar, conduciendo por el tráfico del centro de San Juan con la determinación de alguien que finalmente había identificado lo que realmente importaba. Los encontró en la sala pediátrica del Hospital San Lucas. Lucía conectada a oxígeno, luciendo imposiblemente pequeña en la cama del hospital. Diego sosteniendo su mano,
intentando leerle un cuento mientras ella luchaba por respirar. La visión de sus lágrimas silenciosas, desesperadas, completamente desprotegidas, la golpeó como un impacto físico. Esto era el verdadero miedo. Lo que el amor genuino exigía. Lo que significaba que la vida de otra persona importara más que tu propio orgullo o reputación profesional. De pie en esa habitación estéril, viendo el corazón de un padre romperse por la respiración dificultosa de su hija, Sofía finalmente entendió la magnitud de su propio egoísmo. Se quedó toda la noche, no porque su presencia fuera necesaria, sino porque irse le parecía imposible. La condición de Lucía se estabilizó al amanecer, los niveles de oxígeno volviendo a un rango seguro, el color regresando a sus labios mientras los medicamentos hacían efecto. Pero la crisis había revelado algo que no se podía medicar. La pequeña estaba empeorando. Sus episodios eran más frecuentes y severos. Su pequeño cuerpo estaba perdiendo la batalla contra una condición que ningún amor podía curar. El doctor quiere discutir opciones de tratamiento más agresivas, dijo Diego en voz baja mientras estaban en la sala familiar, ambos agotados más allá del punto de mantener pretensiones sociales. Terapias experimentales, especialistas en otras ciudades, el tipo de cuidado que cuesta más de lo que gano en 5 años. Sofía quiso ofrecer dinero, escribir cheques que resolvieran el problema inmediato, pero podía ver en su rostro que la caridad solo lo alejaría más. En cambio, hizo la pregunta más difícil. ¿Qué puedo hacer? Nada, dijo él, sin amargura. Esto no es algo que puedas arreglar, Sofía. Algunas cosas son como son. La aceptación en su voz hizo que su pecho doliera con lágrimas contenidas. Había pasado toda su vida adulta creyendo que cada problema tenía una solución, que suficiente dinero, influencia o pensamiento estratégico podía superar cualquier obstáculo. Pero aquí estaba un hombre que le importaba, enfrentando una situación que no podía gestionarse, negociarse ni comprarse. Y su impotencia era absoluta. Lo siento, dijo finalmente, las palabras cargadas de años de arrepentimiento acumulado. Por lo que dije en el elevador, por asumir lo peor de ti, por ser exactamente la clase de persona que pensaste que era. Diego la miró con esos ojos gris verdosos que veían demasiado. Estabas asustada, dijo simplemente. La gente dice cosas que no quiere decir cuando está asustada. Lo entiendo. ¿Me perdonas? No hay nada que perdonar. Reaccionaste como cualquiera en tu posición lo habría hecho. Solo esperaba que fueras diferente. La devastación silenciosa en su voz era peor que la ira. Una constatación de que ella no había estado a la altura de un estándar que ni siquiera sabía que existía. Quiso discutir, defenderse, explicar las presiones que la habían llevado a arremeter. Pero todas esas explicaciones parecían excusas frente a la lucha de su hija por respirar. Esa tarde, Sofía tomó una decisión que habría sorprendido a cualquiera que conociera su reputación profesional por evaluar riesgos calculadamente. Condujo hasta el complejo de apartamentos de Diego en Santurce, un conjunto modesto de edificios que albergaba a las familias trabajadoras que mantenían la ciudad en marcha. Y tocó a su puerta sin más plan que el deseo de intentarlo de nuevo. Lucía abrió, luciendo pálida pero alerta, su respiración más fácil que en el hospital. Hola, señorita Sofía, dijo con la sonrisa tímida que siempre derretía algo en el pecho de Sofía. Papá está en la cocina haciendo sándwiches de queso. ¿Quieres uno? La normalidad doméstica de la escena, un padre cocinando, una hija jugando, el caos cómodo de una vida vivida por amor en lugar de márgenes de ganancia, hizo que la garganta de Sofía se apretara de emoción. Esto era lo que había temido perder por el chisme corporativo y el juicio profesional, este pequeño rincón de calidez en un mundo que se había vuelto cada vez más frío a su alrededor. Diego salió de la cocina con una mirada interrogante, pero Lucía ya había tomado la mano de Sofía y la llevaba a la mesa donde el tablero de ajedrez aún ocupaba un lugar de honor. Papá me enseñó algunos movimientos, anunció la niña con orgullo. ¿Quieres ver?
Lo que siguió fue la lección de ajedrez más importante de la vida de Sofía, aunque no tenía nada que ver con estrategia o tácticas. Lucía jugaba con la alegría desinhibida de alguien para quien el juego era puro placer, haciendo movimientos que violaban todos los principios del ajedrez sólido, pero que de alguna manera capturaban la esencia de lo que hacía hermoso al juego. Narraba su pensamiento en voz alta, creando historias elaboradas para las piezas, transformando la antigua batalla en un cuento de hadas donde los peones eran campesinos valientes y la reina era una gobernante benevolente que protegía a todos. No juegas para ganar, observó Sofía, no con crítica, sino con genuina curiosidad. Ganar no es la parte divertida, respondió Lucía con seriedad. La parte divertida son todas las cosas que pasan antes de que alguien gane. La sencilla sabiduría de esa afirmación golpeó a Sofía como una revelación. Había pasado tantos años enfocada en los resultados, ganancias trimestrales, cuota de mercado, ventaja competitiva, que había olvidado notar la textura de la experiencia en sí misma. Jugar ajedrez con Lucía no se trataba de demostrar superioridad o alcanzar la victoria. Era sobre conexión, imaginación, el placer compartido de dos mentes encontrándose en 64 casillas. Cuando Diego se unió a ellos en la mesa una hora después, los tres comenzaron un tipo de juego completamente diferente. Jugaron ajedrez en equipo, con Lucía asesorando a ambos lados, creando posiciones tácticamente absurdas pero ricas en posibilidades narrativas. Inventaron nuevas reglas, crearon historias sobre las piezas, convirtieron el juego real en algo lúdico y colaborativo en lugar de competitivo y de suma cero. Traje algo, dijo Sofía eventualmente, sacando un pequeño paquete envuelto de su bolso. Dentro había un tablero de ajedrez tallado en hermoso arce y nogal, cada pieza una obra de arte que capturaba la luz de la tarde que entraba por las ventanas del apartamento. Pensé que a Lucía le gustaría tener su propio juego. Los ojos de Lucía se abrieron de alegría mientras levantaba cada pieza, examinando los detalles intrincados con la reverencia de alguien que entendía que sostenía algo valioso. Son tan bonitas, susurró, trazando la crin tallada de un caballo con un dedo pequeño. ¿De verdad son para mí? De verdad son para ti, confirmó Sofía, sintiendo una calidez en su pecho que no tenía nada que ver con la gratitud de la niña y todo con la simple alegría de dar sin esperar nada a cambio. Diego observó el intercambio con una expresión que pasó por sorpresa, aprecio y algo más profundo que hizo que el pulso de Sofía se acelerara. No tenías que hacer eso, dijo en voz baja. Pero ella podía escuchar en su voz que entendía el gesto por lo que era, no caridad, sino una ofrenda, un puente sobre el abismo que sus palabras habían creado entre ellos. Quise hacerlo, respondió, mirándolo directamente a los ojos por primera vez desde el hospital. He estado pensando en lo que dijiste, sobre el sacrificio y lo que realmente importa. Creo que he estado jugando el juego equivocado por mucho tiempo. Hablaron mientras Lucía exploraba su nuevo tablero de ajedrez, arreglando y reacomodando las piezas en patrones que complacían sus sensibilidades artísticas más que cualquier lógica estratégica. La conversación fue tentativa al principio, ambos cuidadosos de evitar las minas de su reciente conflicto, pero gradualmente encontró su ritmo natural. Diego habló sobre sus planes para el cuidado de Lucía, los especialistas que había consultado, el delicado equilibrio entre esperanza y realidad financiera que gobernaba sus decisiones diarias. Sofía se encontró abriéndose sobre las presiones del liderazgo corporativo de una manera que nunca había hecho con nadie. La soledad que venía con ser responsable de cientos de empleos y millones de dólares en valor para los accionistas. Habló del video y sus consecuencias, cómo había despojado su imagen profesional cuidadosamente construida y la había obligado a enfrentarse a quien era realmente bajo la armadura ejecutiva. La Junta está considerando mi posición, admitió, las palabras sintiéndose extrañas en su boca. Ricardo piensa que he dañado la reputación de la empresa. Tal vez tenga razón. ¿Tienes miedo de perder tu trabajo?, preguntó Diego, con genuina preocupación en su voz. Sofía consideró la pregunta con seriedad. Hace 6 meses, la posibilidad la habría aterrorizado,
representando el colapso de todo lo que había trabajado para construir. Pero sentada en este modesto apartamento en Santurce, viendo a Lucía jugar con su tablero de ajedrez mientras su padre se preocupaba por las facturas médicas, descubrió que sus prioridades habían cambiado de maneras que apenas comenzaba a entender. Tengo miedo de perder esto, dijo en voz baja, gesticulando para abarcar a los tres, la calidez de la luz de la tarde, la domesticidad cómoda que de alguna manera se había vuelto más preciosa que cualquier logro corporativo. La escena final se desarrolló 2 meses después en el patio trasero de la casa que habían comprado juntos en Bayamón. Un lugar modesto pero cómodo, con suficiente espacio para que Lucía jugara y un jardín donde Sofía estaba aprendiendo a cultivar cosas más allá de los márgenes de ganancia. El tablero de ajedrez estaba en la mesa del patio entre ellos, las piezas capturando la luz dorada de una tarde de domingo mientras jugaban su partida semanal. Se había convertido en un ritual, estos encuentros dominicales, menos sobre competencia que sobre el simple placer de pasar tiempo juntos. De ver a Lucía leer bajo el sol de la tarde mientras movían piezas por el familiar campo de batalla de 64 casillas. La transformación en sus vidas había sido gradual pero profunda, marcada no por gestos dramáticos, sino por la acumulación de pequeños momentos como este. Tu turno, dijo Diego, recostándose en su silla con la confianza relajada de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Su rostro había perdido la sombra de preocupación que lo marcaba durante los peores episodios de Lucía, reemplazada por algo que parecía casi satisfacción. Los nuevos medicamentos estaban funcionando. Los especialistas recomendados por las conexiones de Sofía eran optimistas sobre el pronóstico a largo plazo de Lucía, y por primera vez en años. Él podía imaginar un futuro que se extendía más allá de la próxima crisis médica. Sofía estudió el tablero, no calculando 3 movimientos por adelantado, sino simplemente disfrutando del momento. La cálida presión de la cabeza de Lucía contra su hombro mientras la niña leía en silencio en su regazo. La posición era compleja pero no crítica, el tipo de partida donde el placer estaba en jugar más que en ganar. Había aprendido a apreciar estas partidas prolongadas y sin rumbo fijo que podían durar horas, interrumpidas por conversaciones, risas y las ocasionales intervenciones de Lucía, que tenía opiniones sobre todo y no era tímida para compartirlas. Si hago este movimiento, dijo Sofía, señalando un caballo que bifurcaría al rey y la reina de Diego en una combinación que había preparado durante los últimos 10 movimientos, y tú respondes como creo que lo harás. Podría finalmente ganarte por una vez. Era una broma recurrente entre ellos, su búsqueda perpetua de derrotar al hombre que la había puesto en jaque mate en 3 movimientos en su primer encuentro. Había estado cerca algunas veces, incluso logró algunos empates, pero la intuición de Diego para el ajedrez seguía tan afilada como siempre. Perfeccionada por años de competencia de alto nivel que la memoria muscular no podía olvidar. Podría, asintió Diego con una sonrisa que hizo que su corazón diera un vuelco. Como lo había hecho aquella primera noche cuando levantó la vista del tablero reiniciado y ella vio más allá de su overol al brillante intelecto debajo. O podría sorprenderte. Se me conoce por hacer eso. Lucía levantó la vista de su libro con la expresión seria que adoptaba cuando impartía sabiduría importante, una mirada que siempre recordaba a Sofía la intensidad de su padre suavizada por su propio optimismo natural. Tal vez ambos podrían ganar, sugirió, un sentimiento que se había convertido en algo así como un lema familiar. Tal vez ganar no tiene nada que ver con el juego de ajedrez. Sofía y Diego intercambiaron miradas por encima del tablero, ambos entendiendo que su hija, porque eso era lo que Lucía se había convertido, oficial y emocionalmente, había identificado una vez más la verdad esencial que los adultos a veces pasaban por alto en su enfoque en la competencia y el logro. El juego que realmente estaban jugando no tenía nada que ver con 64 casillas y todo con construir una vida que valiera la pena vivir. Pieza por pieza cuidadosa, movimiento por movimiento pensado. ¿Sabes qué?, dijo Sofía, extendiendo la mano sobre la mesa para tomarla de Diego.
sintiendo los callos que hablaban de un trabajo honesto y la fuerza que los había sostenido a todos a través de los meses difíciles de ajuste y sanación. Creo que ella tiene razón. Creo que ambos ya ganamos. Las piezas de ajedrez quedaron olvidadas mientras los tres estallaban en risas, el sonido viajando por el pequeño patio trasero de su casa en Bayamón como una promesa de todos los juegos aún por jugarse. Todas las victorias aún por compartir, todo el amor aún por descubrir en el simple acto de elegirse mutuamente, un movimiento a la vez. La luz de la tarde se filtraba a través del árbol de arce que habían plantado juntos la primavera pasada, proyectando sombras moteadas sobre el tablero donde su partida inconclusa esperaba pacientemente su regreso. Pero por ahora, el verdadero juego, el que más importaba, ya estaba ganado. No se jugaba en el movimiento de piezas talladas sobre un campo de batalla a cuadros, sino en los momentos tranquilos de felicidad cotidiana que se habían convertido en la verdadera medida de su éxito.